Bendiciones, familia. Un nuevo día, una nueva lectura. Hoy estamos en el día 5 de la segunda semana. Esta semana tiene por título Rendirse no es una opción. Recuerden que esto lo vamos a ver en el devocional. Cuando terminamos la semana y terminamos nuestros 6 días, tienen un video aparte con este devocional. Bueno, bienvenidos. Esto es la Biblia en 52 semanas. Así es que iniciamos con nuestra lectura de hoy. Hoy vamos a leer 5 capítulos. Así es que abróchense los cinturones, tómense su agua, su tecito, su cafecito, tómenlo tranquilo. Si tienen que parar, paren, porque son 5 capítulos en los cuales en cada uno de ellos vamos a ver a Jesús más que nunca en el Génesis, en el libro de Génesis. Wow. Y lo vamos a ver por qué de esta manera, por la vida de José. ¿Recuerdan el hijo de José que tuvo Jacob con Israel, o mejor dicho, Israel, que tuvo con Raquel? Recuerdan que Raquel solo tuvo 2 hijos, que fue Benjamín y José. Entonces hoy vamos a ver la historia de José. Vamos a orar, Padre. Espíritu Santo, te pedimos que abra nuestros ojos espirituales, oídos espirituales, danos sabiduría, entendimiento de tu palabra, guíanos a través de tu palabra, ministranos, Espíritu Santo, ayúdanos a caminar bajo tu verdad en este día. Y aquí estamos con los brazos abiertos, con el corazón abierto, la mente abierta, Padre, tú que eres soberano. En el nombre de Jesús estamos aquí porque queremos más de ti, queremos conocerte, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, iniciamos capítulo 37. Se titula José, ya iba a decir Jesús, José y sus hermanos. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. ¿Recuerdan este favoritismo que lo vimos desde que nació Jacob? Cuando estaba Esaú y Jacob en el vientre y Isaac tomó a Esaú como su favorito y Raquel tomó a Jacob como su favorito y esto trajo problemas entre ellos como hermanos, pues lo vamos a ver otra vez como esto se refleja en los hijos de Jacob. Aquí estamos viendo que José era el hijo favorito de Jacob porque era el hijo de su vejez. Y yo voy a decir algo aparte, en paréntesis, y es que es diferente. Cuando uno tiene hijos ya más grande, uno, lo he dicho en otros videos, es diferente, es que uno lo aprecia más, es como una experiencia como que, wow, ahora tengo la experiencia, valga la redundancia, y uno lo disfruta, wow, lo que no hice antes o no pude hacer aquello o no sabía cómo hacer aquello, y ahora tengo la experiencia, y ahora me disfruto. Por ejemplo, cuando estaban pequeños y lloraban mucho, y tú eras mamá primeriza y lloran mucho o se enferman o hacen muchos regueros. Ya, por ejemplo, en mi caso, ya teniendo 3 hijos, es como que, wow, me disfruto hasta los regueros que hacen. Y es como que es diferente, es una experiencia diferente. Por eso acá entiendo mucho cuando dice que él era el hijo de su vejez. Versículo 4. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Versículo 5. Sueño de José. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te señoreará sobre nosotros? Y lo odiaron más, y lo odiaron aún más por causa de su sueño y sus palabras. Versículo 9. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre los reprendió y dijo,
¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Versículo 12, José va en busca de sus hermanos. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Sequín. Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Sequín? Ve y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón. Y José fue a Sequín. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Les ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, les contestó el hombre, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue detrás sus hermanos y los encontró en Dotán. Versículo 18, complot de los hermanos de José. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que les acercara, tramaron contra él para matarlo. Versículo 19, y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Aquí viene el soñador. Versículo 20. Ahora, pues, vengan, matémoslos y arrojémoslos a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Versículo 21, pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. O sea, acá vemos que los hermanos de él están haciendo un complot para matar a José, pero Rubén, que es el mayor, dice, vamos a tirarlo ahí en esa cisterna, o en ese hoyo, vamos a tirarlo ahí, y en su plan o su segunda intención era que luego que ellos se fueran, él iba a venir, lo iba a rescatar y lo iba a volver a llevar a su padre. Versículo 23. Cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío y no había agua en él. Versículo 25 se titula José vendido como esclavo. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas. ¿Recuerdan los ismaelitas de dónde vienen? Que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslos a los ismaelitas y no le pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Otro Judas vendiendo, Dios mío, vamos a hablar, cuando terminemos esta lectura, vamos a hablar de cómo todo esto conecta a Jesús, pero ya podemos ir viendo Judas vendiendo a José, Judas vendió a Jesús, vamos haciendo conexiones, sus hermanos, no, vamos a hablar al final, porque yo me emociono y este video va a ser más largo que el otro de antes. Versículo 28, pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José. Subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Versículo 29, Jacob llora a José. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. Y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, pues silició sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días.
Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Versículo 36. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38, Judá y Tamar. Una historia que amo. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y visitó a una adulamita llamado Hira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Suá. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y le dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz en otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kisib que le nació. Entonces Judá tomó mujer en su primogénito, el cual se llamaba Tamar. Déjenme leer ese versículo porque me hizo un lío. Versículo 6. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, el cual se llamaba Tamar. El hijo de Judá se llamaba no Er. Entonces él le buscó una mujer para su hijo mayor, y la mujer de él se llamaba Tamar. Versículo 7. Pero el primogénito de Judá era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los tranquilizadores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole, mira, tu suegro sube a Timnat a tranquilizar sus ovejas, versículo 14. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó en la entrada de Enaim, que estaba en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Cuando la vio, Judá pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se acercó a ella junto al campo y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar contigo? Le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes? Le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte? Preguntó Judá. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue. Se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para cobrar la prenda de la mano de la mujer, no la halló, y preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está la ramera que estaba en Naim, junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y a los 3 meses, informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Encinta quiere decir que quedó embarazada. Sáquenla y que sea quemada. Oigan qué fuerte. Dijo Judá, cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, les ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo.
Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, porque cuando yo no la di por mujer a mis hijos Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Versículo 27, o sea, Tamar quedó embarazada, la declaró como justa porque lo que ella hizo en realidad fue justo de tener relaciones con él porque el que falló fue Judá y esto lo vamos a ver hasta más adelante, era una ley de que si el esposo moría y tenía hermanos, pues el hermano debía acostarse con la mujer para que pudiera darle generaciones a ese hermano y su descendencia no se muriera, o sea, no quedara como que nunca existió. Entonces ella en realidad fue justa porque ella le estaba dando descendencia a Er, que fue su primer marido. Entonces acá dice, terminando el versículo 26, que Judá nunca más volvió a tener relaciones con ella. Versículo 27, y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Miren qué hermoso. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano diciendo, este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara. Capítulo 39. José prospera en Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los israelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio a su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¿Se acuerdan de esto con Jacob y Labán, su suegro? Versículo 4, así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Así como el Señor también bendijo toda la casa de Labán y todas sus pertenencias gracias a Jacob. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Versículo 6, así que todo lo que poseía lo dejó en la mano de José y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Muchacho hermoso el José. Versículo 7 y se titula José y la mujer de Potifar. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella misma insistía a José día tras día. Miren cómo él dijo, no pecar contra mi amo, Potifar, sino cómo voy a pecar contra Dios. Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Versículo 11, pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Miren qué mentirosa. Versículo 16, ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Versículo 18, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Versículo 19,
Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo. Se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José. Pongamos atención, miren, subrayen todas estas veces que dice, pero el Señor estaba con José, pero es que ese pero siempre es de bendición. Pero el Señor estaba con José. Le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Les he dicho antes de otros videos que cada vez que la Biblia se repite o repite la misma frase es muy importante poner atención. Y más como esta que se repite más de 2 veces. Es porque el Señor tiene un mensaje claro que quiere llevar. Capítulo 40, José interpreta 2 sueños. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Versículo 3, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en la misma noche. Cada uno su propio sueño y cada uno con su propia interpretación. Versículo 6. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Versículo 8, y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Versículo 9, sueño del copero del rey. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas, y al echar brotes aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le restaurará su puesto, y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Versículo 15, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí me he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Es verdad, él estaba en la cárcel, él no le hizo nada a sus hermanos, uno, y era que ellos estaban enojados con él porque él estaba ahí como que alardeando: ustedes me van a servir a mí, ustedes se van a poner de rodillas delante de mí, yo voy a ser su amo. Y esto fue lo que enojó a sus hermanos. Y él no estaba mintiendo, porque vamos a ver que ese sueño se hace realidad. Pero, ajá, ¿a quién le gusta que le estén alardeando? Ah, no, yo voy a ser mejor que tú y tú me vas a servir. Y más entre hermanos. Y más que todos los otros hermanos estaban viendo que él era el preferido de su papá. O sea, su papá le estaba dando todo el favor, incluso le dio una túnica de colores. Entonces ellos lo venden sin él en realidad hacerle nada. Bueno, diríamos que no intencionalmente, tal vez porque no sabemos si él lo estaba haciendo intencionalmente, como para hacerlos enojar, pero bueno, lo vendieron, luego lo venden a los egipcios y luego se lo venden a Potifar. Entonces luego él queda en la cárcel sin él hacer nada. O sea, lo pusieron, como dice el versículo, en el calabozo. Seguimos leyendo.
Versículo 16, sueños del panadero del rey. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Ay, Dios mío. Yo me imagino la cara del panadero. Ay, Dios. Versículo 20, cumplimiento de las interpretaciones. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños, del faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Recuerdan que eso fue lo único que José le pidió. Le dijo, acuérdate de mí, que le hablara de él al faraón. Y aquí dice que él se olvidó. Capítulo 41, y con esto terminamos la lectura de hoy, los sueños de Faraón. Y aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Oiga, pasó 2 años desde que sucedió este gran acontecimiento de que José interpretó estos sueños, de que uno fue ahorcado, el panadero fue ahorcado, y que el copero volvió a su trabajo, que se le fue perdonado. 2 años. O sea, no sabemos cuánto él había estado en la cárcel antes de eso, pero ya no era un niño. Wow. Seguimos, soñó que estaba de pie junto al Nilo, versículo 2, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían, así es que dicen, y pasían en carrizal. Versículo 3, entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Versículo 4, y las vacas del mal aspecto y las flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento de este brotaron después de aquella. Versículo 7, las espigas menudas devoraron las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Versículo 8, por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó a llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se lo pudiera interpretar a Faraón. No había nadie quien le pudiera decir a Faraón qué significaban estos sueños. Versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Quisiera hablar hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, tal como nos los había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Versículo 14, José interpreta el sueño de Faraón. Entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Pongamos atención al versículo 16, dice, no está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Miren, él no tomó
vanagloria. Él no dijo, sí, soy yo quien interpreta los sueños, sí fui yo quien les dio las interpretaciones a ellos. En ningún momento él le dio toda la gloria al Señor. Es como él dijo, no está en mí. Es el Señor quien interpreta los sueños. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo. Pasían en el carrizal. Pero sucedió que otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas. ¿Qué tal fatalidad? Como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras 7 vacas gordas, pero cuando las había devorado no se podía notar que las hubiera devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. En mi sueño también vi que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Versículo 24. Las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los 2 sueños son uno y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Las 7 espigas quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Versículo 28. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Versículo 32. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Wow, eso nos deja mucho que decir. Versículo 13. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Miren, él está hablando lo que el Señor le está guiando, ¿verdad? Y él no sabe que él está hablando de sí mismo. Porque miren cómo dice, ahora pues busque Faraón un hombre, ¿verdad? No dijo, póngame a mí, no. Él dijo, busque un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decía Faraón, nombrar inspectores sobre el país y exija, versículo 34, decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de estos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón, y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva hasta el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin que la gente del país no perezca por el hambre. Versículo 37. José gobierna todo Egipto. La idea pareció bien a Faraón y todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a su siervo, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No es que ahí no podemos quedar a hablar. Déjenme seguir leyendo. Versículo 39. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Solamente en el trono. Versículo 41. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de hilo fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamó delante de él, doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hablemos de una historia poderosa.
no es que no puedo, déjeme seguir leyendo. Versículo 44, entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Paneah y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José para ver la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia del faraón y recogió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años en abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento de las ciudades, en cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvencidos. Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. O sea, había tanto que ya no se podía más. Versículo 50, antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos. Tengamos estos hijos pendientes. Los que le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo le puso nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Versículo 53, los 7 años de hambre. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimentos. Faraón dijo a todos los egipcios, vayan a José y hagan lo que él les diga. Si ustedes han leído alguno de los evangelios, esta frase me acuerda mucho a María cuando están en la boda de Canaán y le dice a Jesús, se acabó el vino, no hay vino. Y Jesús le dice, ¿qué quieres conmigo, mujer? Que vamos a llegar allá mucho más adelante pronto. Y ella le dice a los discípulos, dice, hagan lo que Él les diga. Vayan donde Jesús y hagan lo que Él les diga. Eso nos da mucho de qué pensar, de qué meditar. Hagamos lo que Jesús nos diga. Versículo 56, el hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Con esto terminamos la lectura del día 5, donde viste a Jesús. Vamos a desglosar un poquito, porque acá es, wow, desde el capítulo 37 vemos a Jesús como el amado y rechazado. José, el hijo amado de Jacob. José, rechazado y vendido. Vamos, José es un tipo de Cristo, reflejando a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces acá vemos que Jesús como el amado y rechazado, y esto lo refleja en la historia de José, como él fue amado por Jacob y rechazado y vendido. José como hijo amado de su padre figura a Jesús, el hijo amado de Dios. Eso lo vemos en Mateo 3:17. José rechazado y vendido en los versículos del 12 al 36. José es traicionado por sus hermanos y vendido por 20 piezas de plata, anticipando la traición de Jesús, vendido por 30 piezas de plata. Aunque rechazado, Dios tenía un plan para salvar a muchos, igual que en Jesús. Vamos a ver a Jesús en el capítulo 38, Jesús como la promesa que redime. Tamar y Judas, la línea de Judas, aunque manchada por pecado, es la línea de donde vendría Jesús, el león de Judá, quien redime incluso a los errores más grandes. Eso lo vemos en Apocalipsis 5:5. En el capítulo 39 vemos a Jesús como el siervo fiel y tentado. José en la casa de Potifar, del versículo 1 al 20, José enfrenta la tentación de la esposa de Potifar y permanece fiel.
señalando a Jesús, quien también fue tentado, pero sin pecado. Hebreos 4:15. José encarcelado injustamente, versículo 21 al 23 que acabamos de leer, como José fue injustamente acusado, Jesús también sufrió injustamente por nuestros pecados. Primera de Pedro 2, del 22 al 23. En el capítulo de Génesis 40 vemos a Jesús como el intérprete de sueños y redentor. José interpreta los sueños del copero y el panadero, mostrando sabiduría divina. Esto apunta a Jesús, quien revela los misterios de Dios y nos da esperanza eterna. Juan 14:6. En el capítulo final, en el capítulo 41, vemos a Jesús como el Salvador del mundo. El faraón eleva a José como el gobernante de Egipto y anticipando a Jesús, quien fue exaltado por Dios y puesto sobre todas las cosas. Esto lo vemos en Filipenses 2, del versículo 9 al 11. Y otro punto también es que José salva a muchos del hambre. José almacena alimentos para salvar al mundo del hambre y esto apunta a Jesús como el pan de vida que da sustento eterno. Esto lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 35. Y con esto terminamos nuestros vistazos de Jesús en estos 5 capítulos que leímos hoy. Cuéntame, ¿dónde viste tú a Jesús? ¿Dónde viste a Jesús? Vamos a terminar la lectura de hoy. Padre, gracias. Wow. Qué lecciones tan grandes hemos aprendido de hoy. Qué hermoso verte a ti reflejado en el Antiguo Testamento. Qué hermoso verte a ti en cada palabra, en cada porción que podemos leer hoy. Gracias, gracias, Señor, gracias. Te pedimos que nos ayudes a caminar bajo tu verdad. Ayúdanos, moldéanos. Nosotros queremos ser como tú, queremos tener un carácter como tú. Que toda la gloria te la demos a ti para todo lo que hagamos, porque es que todo te pertenece a ti. Nosotros te pertenecemos a ti. Que así como José dijo, es que no soy yo, es Él en mí. Y es que no soy yo, no es Hazy, es Cristo en mí. Dios mío, ayúdanos a darte la gloria, a verte en cada una de las pequeñas cosas de nuestro día a día. Nos vamos a esta lectura, pero jamás de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Nos vemos en nuestra próxima lectura y cada día después de ahí. Bye bye. ¿Sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Antes de terminar, quiero invitarte a recibir el regalo más hermoso que Dios nos ofrece, la salvación por gracia, a través de la fe en Jesús. No importa quién seas o qué hayas hecho, su amor y perdón están disponibles para ti hoy. Si tú quieres recibir este regalo que Dios tiene para ti, repite esta oración conmigo, de todo corazón y en voz alta. Señor Jesús, entra en mi corazón para ser mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que tú regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, una hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo y he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Aleluya. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, te digo que hoy todos tus pecados han sido perdonados. Si cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si hiciste esta oración, quiero orar por ti. Te invito a que llenes un formulario. Acá debajo de mi video podrás encontrarlo. Y ahí podrás poner también si tienes alguna petición por la que quisieras que nos mantuviéramos orando por ti. También comenta en los comentarios si hiciste esta oración de fe. Bienvenido a la familia y que el Señor te bendiga.